Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa Expertos en Estudio. Nos acompaña hoy día Claudia Loaiza, ella es gerente de Loaiza Comunicaciones y nos va a comentar cómo es el mundo de las relaciones públicas aquí en Ecuador. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco cómo ha cambiado la perspectiva de las relaciones públicas de hace 10 años atrás en la actualidad con la incursión de la era digital y las nuevas tecnologías. Antes que nada, Sonia, gracias por la invitación, por la oportunidad de estar en el programa y de compartir con los chicos la experiencia de las relaciones públicas. Mira, las relaciones públicas es una rama que tiene más de 105 años desde que existe como rama. En los últimos 30 años te diría que ha desarrollado a nivel mundial ese hábito de poder estar en cada una de las organizaciones, en los asuntos gubernamentales, en cualquier tipo de actividad, sea privada o pública. Y en el Ecuador, en los últimos 15 años, se ha visto que realmente las organizaciones están buscando los relacionistas públicos. Antes no era muy común ver en una organización un departamento de relaciones públicas, siempre existía un departamento de marketing, un departamento de recursos humanos, a veces también se malentendía la visión, pero en los últimos 15 años ya las organizaciones entienden que el relacionador público tiene que ser un activo fijo en la organización. Si una empresa quiere crecer, quiere hacer más negocios, tienen que buscar a un relacionador público. Si una empresa quiere tener más relación con sus públicos, cualquier tipo de público que quiera llegar, tiene que tener un relacionador público. Si una empresa quiere salir del anonimato y hacerse público, tiene que tener relaciones públicas. Entonces te diría que en los últimos 15 años sí ha habido este despertar de las relaciones públicas. Para mí eso es una bendición y una ventaja enorme porque los empresarios y también las entidades públicas y privadas confían realmente en esta herramienta tan grande que es las relaciones públicas. El tema de la era digital, la incursión de las tecnologías y las redes sociales que hace que la reputación de una empresa pueda ser afectada por todos en cualquier momento y en 24 horas al día. ¿De qué manera ha cambiado el ritmo del trabajo de los relacionistas públicos? ¿Se lo considera a ellos como parte del equipo de trabajo que debe un poco actuar en este tipo de crisis? A ver, primero te contesto la parte de la tecnología. Yo creo que todas las ciencias se apalancan de la tecnología de una u otra forma y las relaciones públicas no son la excepción. Trabajar con el fax, trabajar con el teléfono fueron las herramientas iniciales, pero hoy en día usamos el internet, usamos Facebook, usamos los Twitter, el blog en mi caso con muchos clientes y obviamente son la inmediatez de la retroalimentación que sí trabajamos mucho los comunicadores. Mientras más interactúes con el público, con el cliente, ¿ya? Y con una noticia incluso tienes una reciprocidad casi inmediata y una reacción de qué va a pasar, cómo se manifiesta, cómo se piensa, se siente una empresa o un producto. Ahora, ¿qué pasa cuando ya aprovechando esta habilidad se convierte o estamos a vísperas de una crisis? Bueno, también es una oportunidad y una desventaja enorme también. Primero una oportunidad porque hoy en día mientras más sociales estamos, todos los públicos nos comprenden mejor y te diría que los jóvenes usan mucho las herramientas obviamente del 3.0 pero también es una gran amenaza cuando el eco noticioso o el eco de ruido de lo que vaya a salir a nivel público no tiene una respuesta inmediata. ¿Qué es lo que pasa con el Twitter? En el Twitter uno lanza un comentario, obviamente se genera este boca a boca, pero ¿dónde está el límite entre el boca a boca y ya el ruido o ya la distorsión de un mensaje también o la desinformación total? Ahí sí nos cuesta mucho medir realmente los relacionadores públicos y lo que sí estamos cada vez más ávidos de leer mucho más, entrar mucho más al Twitter, estar casi inmediatamente conectados y también utilizar las mismas herramientas de tecnología para que nos avisen en qué momento un tweet nos puede afectar la reputación. En eso sí tenemos que actuar inmediatamente porque el éxito de las relaciones públicas es también poder ejecutar acciones que nos ayuden a minimizar
impactos que vayan a perjudicar a la marca, a los voceros y a las instituciones. Dirigiéndonos un poco hacia los orígenes de cómo funcionaban las relaciones públicas acá. Un poco incursionaron en las agencias de publicidad que tenían sus ejecutivos, sí, quienes generalmente trataban de un poco agradar a la cuenta que manejaban. Luego ya se mutó a lo que son la creación de las agencias de relaciones públicas. ¿Cómo ha sido este proceso? Yo creo que un aprendizaje, porque ni las agencias de publicidad entendían qué hacía el relacionador público, ni mucho menos a veces el mismo relacionador. Podemos también retomar que son 10, 15 años que también existen escuelas que forman a relacionistas públicos. La capacitación era más bien para el periodista, que podía pasar a ser relacionista público. Entonces, entre entender si eres o no periodista, cómo ejerces y eres o no relacionador público, creativo, te diría que hasta te tiende a confundir. Entonces, las agencias al principio daban a entender y daban a conocer el producto de las relaciones públicas como un valor incorporado dentro de la estrategia de marketing. Es decir, te hago la campaña publicitaria y de paso te lanzo una noticia. Pero eso no es relaciones públicas. Ahora ya han entendido, en los últimos 10 años más o menos, que relaciones públicas no precisamente tiene que ir en sintonía con una estrategia de marketing. Puede tener su propia estrategia de comunicación y hacer comunicación por sí sola. Y crear una marca directamente siendo relaciones públicas, y luego a veces el marketing y la publicidad sostienen esta estrategia de relaciones públicas. Entonces ahí sí cambió todo. Y también cambió en el sentido de que ahora los relacionadores públicos también tenemos, nos especializamos más. Hay relacionadores públicos expertos en medio ambiente, que es la tendencia actual del cuidado, obviamente, de la parte sostenible. Hay relacionadores públicos expertos en el área financiera, hay relacionadores expertos en el lobby, otros expertos en el área netamente corporativa. Esa es mi fortaleza en el caso de mío. Hay otros expertos en espectáculos. O sea, realmente sí ha crecido la evolución. Hoy en día las relaciones públicas nos permiten estar en muchas aristas, en muchas áreas donde necesitas a alguien que sea la voz interna de una organización y la voz externa también de esta misma organización. ¿Qué ocurre cuando vas a una empresa que te quiere contratar por una asesoría puntual y no tienes adentro un contacto encargado de relaciones públicas, sino generalmente el gerente de marketing, y te toca a lo mejor dejar estructurado un departamento? ¿Te ha tocado muchos trabajos de ese tipo? Sí, sí me ha tocado empezar de cero dentro de una organización, crear la estructura de las relaciones públicas in-house y apoyándose en el asesor externo, que soy yo, como el asesor externo. Creería que es la forma más interesante que una organización primero confíe en la herramienta de la comunicación a través de las relaciones públicas, y también poder esta persona ser un ejecutor interno, porque las relaciones públicas no solamente es una asesoría externa, es cómo me ven el público, cómo me siente cómo estoy por dentro, ¿no? Sino que también cómo estoy yo por dentro. Yo les digo a mis clientes, de nada sirve que tú saques esta pluma, que es súper buena y efectiva, si internamente nadie sabe, tu cliente interno, para qué sirve esta pluma. O sea, primero la comunicación es interna para que luego salga a nivel público y se convierte obviamente en ese ruido que la empresa necesita, que la gente sepa porque esa pluma es buena. Entonces, yo creo que es un valor importante que la organización tenga la persona in-house y obviamente pueda contar con un asesor externo. ¿En qué aporta el asesor externo? En lo que a veces el in-house no quiere mirar ni quiere ver. El externo le permite a veces ser un poco más crudo y decirle la realidad. Directo. Tú dices que todo el mundo te conoce. Bueno, ¿quién te conoce? No, es que me han dicho que soy súper bueno en tal tema. No, pero no sabes que este público no sabe nada de ti. Para eso está el asesor externo, para dar ese matiz, para mirar globalmente, para poder focalizar la estrategia parcializada del cliente, pero siempre mirando el contexto. Uno no puede mirar ni hacer ningún tipo de estrategia si no conoce la parte externa del cliente, para poder obviamente llegar con una muy buena asesoría.
dar un buen diagnóstico y luego aplicar también la cura. Básicamente ese es el trabajo. Así es. Yo siempre digo que las relaciones públicas diagnostica, pronostica y receta, igual que un médico. Así como el médico tiene que investigar cuál es la enfermedad, tiene que establecer un pronóstico de qué va a hacer y luego diagnostica la receta, exactamente igual es el relacionador público. Investiga lo que él necesita, lo que la empresa necesita o el vocero necesita para salir a la luz pública, luego le va a dar a través de un plan de acción el trabajo que va a tener que implementar y finalmente la parte de producción, esa táctica que va a tener que desarrollar uno a uno, mes a mes para ser más efectivo. Okay. Sí. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más de este interesante programa.